Hola, buenas tardes, amigos de Maús 90. ¿Cómo se encuentran? Espero que estén teniendo una hermosa y bendecida tiempo de Cuaresma. Nos encontramos el día de hoy muy contentos para escuchar el tema. Me gustaría presentarles al Padre Fernando Torres. El Padre Fernando Torres está ayudando en la parroquia de San Adalberto. El día de hoy nos va a ayudar, nuestra sesión es sobre reconocer a Jesús al partir el pan. Recuerden que estamos en el tercer movimiento, ya estamos a la mitad de este caminar de Maús 90, estamos en el tercer movimiento y todo pues es del Evangelio de el camino de Maús que encontramos en San Lucas. Entonces, quiero recordarles que todos los domingos no se les olvide revisar su correo electrónico, ya que les mandamos información, pero también quiero invitarlos a que compartan con ustedes cómo han sido estos días en este caminar de Maús 90. Acuérdense que cada semana comparte un peregrino, pero nos gustaría mucho escuchar de la comunidad hispana. ¿Cómo han visto a Dios en estos días? Entonces los invito a que si ustedes desean compartir, pues entonces por favor contéstenme el correo electrónico y yo les puedo guiar para que todos aprendamos de su caminar y cómo Dios está caminando en, en nuestra vida. Entonces, Padre, muchísimas gracias y bienvenido, Padre Fernando Torres. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Pues muchas gracias por la invitación. Pues contento de compartir con ustedes hoy, pues este caminar que pues ya llevan varias semanas en este camino de los discípulos de Emaús. Pues hoy estoy contento de poder compartir con ustedes esta dimensión de Jesús, pues sí, reconocerlo al partir el pan y la dimensión de Jesús como cordero y la importancia del sacrificio, ¿verdad? Que es lo que vamos a estar reflexionando durante los próximos 25 minutos. Pues les invito a que vayamos preparando nuestro corazón, porque pues Dios desea siempre comunicarse con nosotros, es un Dios deseoso de entrar en relación con sus hijos, con cada uno de nosotros. Pues iniciemos pues este compartir en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Todos andábamos como ovejas errantes, cada cual seguía su propio camino, y Yahvé descargó sobre él la culpa de todos nosotros. Fue maltratado, y él se humilló y no dijo nada. Fue llevado cual cordero al matadero, como una oveja que permanece muda cuando la esquilan. Fue detenido, enjuiciado y eliminado. ¿Y quién ha pensado en su suerte? Pues ha sido arrancado del mundo de los vivos y herido de muerte por los crímenes de su pueblo. Fue sepultado junto a los malhechores y su tumba quedó junto a los ricos, a pesar de que nunca cometió una violencia ni nunca salió una mentira de su boca. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Lo reconocieron cuando partió el pan, ¿no? Lo reconocieron cuando parte el pan, porque sabemos que parte de la dinámica, parte de la vida de Jesús es la entrega. Jesús es el que se parte, es el que se sacrifica, es el que se entrega. Es aquel que va a decir, no hay amor más grande que dar la vida por sus amigos. Entonces la figura me parece bella y nos ayuda para entrar en esta dinámica de la importancia de este Dios que parte el pan con nosotros, que es cordero, ¿no? Y como cordero que es, la dimensión del sacrificio es importante. Entonces yo creo que lo primero es, como cristianos, como católicos,
pues revalorar, retomar la importancia del sacrificio, es decir, de hacer lo sagrado. En estas comunidades o en estas culturas que vivimos del bienestar, donde, no digo que no sea cierto, pero me parece que es parcial, donde pensamos que, bueno, pues solo venimos a ser felices y no importa lo que pues tenga que suceder, y la sociedad de los analgésicos y la sociedad que, pues hoy, por ejemplo, mucha de nuestra juventud no quiere ya tener hijos porque pues los hijos eh, hay que sacrificarse, te quitan el sueño, entonces hay que comprar pañales y hay que alimentarlos. Y de los fenómenos sociológicos entonces que se dan en nuestras culturas es pues la falta de esta generosidad, de esta entrega, de este sacrificarse, de este dar la vida, lo cual es propio de nosotros los cristianos, ¿no? Parte de nuestro ADN como cristianos es estar dispuestos a dar la vida por el otro, ¿no? No siempre en el derramamiento de sangre, pero sí en el compartir con el otro, sí en el dar de lo que somos, de lo que tenemos. Y me parece que a veces de las cosas valiosas que tenemos, pues no solo es lo que producimos, lo que tenemos, lo económico, sino también lo que somos, nuestra vida misma, el tiempo mismo, ¿no? Cada vez que voy a misa, pues estoy ofreciendo también parte de lo que soy, parte de mi vida, parte de mi tiempo. Y entonces, en un primer momento, el cordero o el sacrificio, imagen y figura, es importante para el pueblo de Israel, ¿verdad? Para el pueblo de Dios, la dimensión del sacrificio y la figura del cordero es muy importante. Para el pueblo de Israel, el cordero se identificaba con el sacrificio. Ya desde el Génesis, ya desde el inicio de la Sagrada Escritura, podemos identificar algunas figuras del cordero y del sacrificio, porque el sacrificio es una de las formas primordiales de culto. Y fíjense qué curioso, ¿no? Porque no solo es una de las formas primordiales de culto en el pueblo de Israel, las distintas culturas, las distintas disciplinas, las distintas religiones, pues parte de su culto tiene que ver con los sacrificios, ¿no? Los sacrificios que ofrecen a Dios, que ya lo veremos más adelante, pero tiene sentido, pues si yo creo en Dios y creo que Él es el dador de vida, que Él es el que me ha dado la existencia, pues un poco de agradecimiento es ofrecer a Dios algo de mí. Y entonces el sacrificio es ofrecimiento. Fíjense, si leemos el capítulo 4 del Génesis, vemos cómo estos hermanos, Caín y Abel, hacen ya un sacrificio a Dios, ¿no? Abel fue pastor de ovejas. Sabemos que el oficio de Abel, pues es pastorear ovejas, mientras Caín labraba la tierra. Y entonces nos dice el libro del Génesis que pasado algún tiempo, Caín presenta a Yahvé una ofrenda de los frutos de la tierra, ¿no? Y también Abel le hizo una ofrenda sacrificando los primeros nacidos de su rebaño y quemando su grasa. A Yahvé le agradó, le agradó a Abel y su ofrenda, mientras que la de Caín, pues sabemos que no. Ya después eh, ya todos recordamos el desenlace de esta historia. Y entonces, fíjense, ya hay una dimensión de sacrificio. Ya después es otro tema el por qué a Yahvé agrada el sacrificio de Abel, que es una cuestión también cultural y vivencial del pueblo de Israel, pero podemos observar que a Dios le agrada la ofrenda de Abel, que tiene que ver con ofrecer parte del rebaño, ¿no? Parte de los animales que él cuidaba. Después, si vamos al capítulo 8 del Génesis, podemos ver cómo sigue siendo importante este sacrificio. Después del diluvio, en el capítulo 8, eh, versículo 20, Noé construye un altar y construye un altar a Dios para poder ofrecer sacrificios. Vean otra vez cómo el sacrificio es importante para el pueblo de Israel. Y entonces nos dice el escritor en el capítulo 8 del Génesis, versículo 20, que Noé construyó un altar a Yahvé
y tomando de todos los animales puros y de todas las aves puras, lo ofreció en sacrificio sobre el altar, ¿no? Seguimos con la dimensión de los sacrificios. Vean cómo está en el ADN del pueblo de Israel el ofrecer estos sacrificios, ¿no? ¿Para qué? Para agradar a Dios. Vamos con Abraham y el sacrificio que ya todos conocemos a su hijo Isaac, ¿no? Que van de camino a ser sacrificado Isaac. Sabemos lo que pasa, el ángel detiene la mano de Abraham y entonces en el diálogo que hay entre Abraham e Isaac, Isaac le dijo a Abraham, Padre mío, le respondió, que hay, hijito, le respondió Abraham. Prosiguió Isaac, llevamos el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero para el sacrificio? Y Abraham le respondió, fíjense, esta traducción me encanta, ¿no? Si van ustedes al capítulo 22, versículo, eh, versículo 8 del Génesis, Abraham responde, Dios mismo proveerá el cordero, hijo mío, ¿no? Prefiguración de lo que será Cristo. Por eso el Antiguo Testamento es bellísimo. Encontramos ya la preparación de aquel que será nuestro Salvador, aquel que se va a encarnar. No solo aquel que aplastará la cabeza de la serpiente, sino aquel que será el sacrificio que nos va a salvar. Vayan viendo cómo la figura del cordero y cómo la figura del sacrificio es importante desde el Antiguo Testamento. Entonces Abraham dice, Dios mismo proveerá el cordero, hijo mío. Más adelante veremos y sabremos bien pues quién es el cordero, pero bueno, ya vamos viendo esta preparación para el cordero que se entrega por nosotros. Y bueno, si hacemos un recorrido por el libro del Génesis, vemos que los patriarcas van levantando altares donde hacen sacrificio a Dios, ¿no? Isaac levanta altar, Jacob levanta altar cuando lucha con el ángel de Dios toda la noche, se van levantando altares. Pero bien, si vamos al pueblo de Israel en Egipto, que también es figura poderosa y de hecho, pues es lo que llamamos la Pascua, y después Jesús mismo celebrará su propia Pascua, pero si vemos el diálogo de Moisés con el faraón en el capítulo 10 del Éxodo, fíjense, el faraón llama a Moisés y le dice, si el faraón ya está permitiendo que el pueblo de Israel salga de Egipto, y vean, este diálogo es interesante para que veamos cómo el pueblo de Israel en su culto a Yahvé nunca deja de lado la dimensión del sacrificio. Y entonces Faraón llama a Moisés y le dice, salgan ustedes a rendir culto a Yahvé, pero que se queden sus ovejas y sus vacunos. Ustedes solo lleven a sus hijos, a sus niños. Y Moisés le respondió, ¿y tú mismo nos proporcionarás animales para ofrecer nuestros sacrificios y holocaustos? También nuestros animales estarán con nosotros hasta la última uña, pues sacamos de entre ellos lo que sacrificamos a Yahvé, nuestro Dios, ¿no? Importante entonces eh, el sacrificio a Dios, tanto que el pueblo de Israel pues tiene que salir de Egipto con aquello que ofrecerá en sacrificio. ¿Qué significa entonces sacrificar animales para el pueblo de Israel, al menos desde esta perspectiva del Antiguo Testamento? Uno, es el reconocimiento de la soberanía de Dios sobre la creación, ¿no? Entonces, regresarle aquello que Dios me ha dado. Todo viene de Él y a Él le regresamos. Por ejemplo, si leemos o meditamos, recitamos el Salmo 24, es bellísimo, del Señor es la tierra y cuánto hay en ella, cuánto lo contiene. Entonces le ofrezco a Dios parte de lo que Él me ha dado. Y así reconozco la soberanía de Dios sobre la creación. Dos, los sacrificios tienen que ver con alianzas, con juramentos. Cuando se hace una alianza con Yahvé, hay un sacrificio, ¿no? ¿Para qué? Para poder pactar esa alianza. Hay una figura que es importante, que es la figura del chivo expiatorio,
que es aquel que carga con los pecados del pueblo. Eso lo pueden leer ustedes, está en el capítulo 16 del libro del Levítico, versículo 10. Entonces sacrificaban dos corderos, ¿no? Uno era el que se sacrificaba en el templo y el otro se mandaba al desierto. Aquel que se mandaba al desierto era el que cargaba con los pecados del pueblo. Sobre ese chivo expiatorio que le llamamos, se cargaban los pecados de todo el pueblo y entonces iba al desierto este chivo expiatorio, este cordero, y moría en el desierto por los pecados del pueblo, ¿no? Fíjense así, de hecho, veremos más adelante, Juan el Bautista así presenta a Jesús, es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y así lo leímos en la oración inicial en el capítulo 53 de Isaías. Y entonces, uno, reconocimiento de la soberanía de Dios; dos, para sellar acuerdos, juramentos; tres, es el chivo expiatorio; y cuatro, y muy importante, es la figura central del sacrificio en la Pascua, en el Pesaj, en el paso de Dios por el pueblo de Israel, en el camino hacia la liberación, ¿no? En el capítulo 12 del Éxodo, pues podemos ver que es el cordero sin mancha, sin hueso roto, ¿no? De así se nos va a decir en los evangelios. No le rompieron ningún hueso a Jesús. Es el cordero sin mancha, sin hueso roto. ¿Y qué hay que hacer con este cordero? Aparte de comerlo, hay que rociar la sangre en las puertas para que el ángel exterminador respete la vida de aquellos que viven dentro de las casas, que es el relato del Éxodo que ya conocemos. Entonces el cordero moría a modo de rescate. Pero fíjense qué importante estas dos figuras. Uno, pues la protección de la sangre del cordero. Y dos, hay que comer. Para que se selle la alianza, hay que comer la carne del cordero. Es la figura en el Éxodo, ¿no? Fíjate qué importante, cuando yo voy a misa, cuando celebro la Eucaristía, para que se selle la alianza, tengo que comer. Sin el comer no hay alianza. Por eso fíjense qué importante es alimentarnos del cordero. El cordero nos lleva a la tierra prometida. Aceptamos que Él nos lleve hacia, pues sí, hacia la tierra prometida, porque pues somos peregrinos, nuestro destino es su presencia, pero sello la alianza con Él cuando como. Si no hay comida, no hay alianza. Por eso vale la pena leer ese capítulo 12, del 12 en adelante en el Éxodo, porque comer del cordero es muy importante para poder sellar esa alianza. A veces no dimensionamos lo bello y lo grande que es cada vez que yo como del Cordero de Dios, pero cada que como y me alimento de Él, estoy sellando una alianza con Él. Vamos al Nuevo Testamento. Jesús es el Cordero de Dios. Así lo presenta Juan el Bautista en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 29. Juan el Bautista lo presenta como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es decir, ya vimos la figura del Levítico, aquel que carga sobre sí mismo los pecados del pueblo. Tan importante es la Pascua, que Jesús mismo va a celebrar la Pascua cada año, lo sabemos. Un dato interesante es que cuando Jesús está ante Pilato, ese capítulo 19 del Evangelio de Juan nos dice que cuando Jesús está ante Pilato es la hora sexta, ¿no? Son las 12 del mediodía. Y fíjense, es interesante lo que nos presenta Juan, porque a esa hora se comenzaban a preparar los corderos para el sacrificio, ¿no? Aquel que será el cordero que vimos en el Génesis, del cual dice Abraham, Dios proveerá el cordero, es decir, es Jesús mismo. Cuando está ante Pilato, que es las 12 del mediodía, es la hora que ya en el templo se comienzan a preparar los corderos que serán sacrificados. Jesús mismo es el cordero sin hueso roto, a ejemplo del Éxodo, ¿no? Que es prefiguración. Fíjense qué bello de la última palabra de Jesús es: todo está consumado.
Es decir, se ha consumado, es decir, el cordero ha sido inmolado. Aquel que nos libra del pecado, aquel que nos protege del ángel exterminador que es la muerte, por eso Jesús la va a vencer. La última palabra es todo está cumplido, todo está consumado, se ha llevado adelante el sacrificio del cordero. Yo no sé ustedes, pero yo creo que a veces tan fuerte es la figura del cordero y tan bella, es bella pues en su sencillez, pero a veces por la cultura en la que vivimos, o yo al menos digo, ay, ¿por qué no, por qué no? Pues una figura más fuerte, por ejemplo, el león, ¿no? El león es más imponente, el león, los que hemos visto, aunque sea un león detrás de las rejas, pues sí impone, ¿no? O sea, su mirada, su porte. Pero el cordero, fíjense qué curioso, en el libro del Apocalipsis, el león de la tribu de Judá aparece una sola vez, ¿no? La figura del león, Jesús pues es el león de la tribu de Judá, pero aparece solo una vez en el libro del Apocalipsis. Y la figura del cordero aparece 28 veces, ¿no? De hecho, el Apocalipsis, no sé por qué le hacen tan mala fama, pero es bellísimo. O sea, el Apocalipsis hay una lucha, ¿no? Y entonces están los poderes del bien contra los del mal. Entonces hay una grande lucha pues en la tierra, hay ríos bañados de sangre, están los jinetes del Apocalipsis. Y entonces resulta que viene el juicio final, viene aquel que va a juzgar a las naciones. Y cuando uno lee el Apocalipsis la primera vez y no lo has leído todo, lo que te imaginas cuando suenan las trompetas porque ya viene el juicio final, pues es que va a salir un hombre pues potente, fuerte, o si es un animal, pues uno se imagina, pues va a salir el león, ¿no? El león de la tribu de Judá para juzgar a las naciones. Y lo que sale al final es un cordero degollado, ¿no? Fíjate, yo no sé, pero qué bello, qué profundo y qué desafío que el que nos va a juzgar, el que te va a juzgar a ti, el que me va a juzgar a mí, es un cordero inmolado, ¿no? ¿Quién podrá tenerle miedo a un cordero? Es aquel que juzgará a las naciones, ¿no? Es el sacrificio del cordero. Pero no solo es bello contemplarlo, porque yo digo, mira, si nos quedamos en la belleza de la contemplación, nos quedamos cortos, nos quedamos a la mitad. Tú y yo estamos llamados a ser partícipes, a colaborar de este sacrificio. Y como diría San Pablo, a unir nuestros sacrificios a los sacrificios de Cristo, ¿no? Fíjense, cuando vamos a misa, y el sacerdote dice, oren hermanos para que este sacrificio que es mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Fíjense, hay un sacrificio entonces que agrada a Dios. ¿Y cuál es el que ofrecemos nosotros? Si ustedes responden, que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien de toda su santa iglesia. Estamos ofreciendo a Cristo. Cada que vamos a misa ofrecemos al Cordero, se lo ofrecemos al Padre y le damos permiso al sacerdote, sí ofrece ese sacrificio en nombre de nosotros, para alabanza y gloria en nombre de Dios. Porque todo proviene de Dios. Ofrecemos el Cordero al Padre, le ofrecemos a su Hijo. El desafío entonces, diría el Papa Francisco, es convertirnos en aquello que recibimos. ¿Qué es aquello que recibimos o aquel a quien recibimos? Aquel a quien recibimos es aquel que está dispuesto a dar la vida por los demás, aquel que se sacrifica, aquel que se inmola, aquel que se entrega. Es el desafío de unir nuestros sacrificios a los de Él, unir nuestros sacrificios a los de Cristo, porque no hay amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Por eso la misa, ¿cuál es la raíz de la palabra misa o de dónde viene esta palabra latina? Misa es misión, misa es envío, ¿no? Y entonces uno, mis sacrificios a los de Cristo los ofrezco y después voy y comparto con el mundo aquel del que me he alimentado, para yo convertirme en medio del mundo en otro Cristo. Por eso nos llamamos cristianos. Y como es un misterio tan grande y tan bello, requiere de preparación. Yo creo que si fuéramos totalmente conscientes de la belleza y de la grandeza de la Eucaristía, de compartir la mesa con Jesús, de saber que Él es el Cordero que se entrega, que con su sangre, eh, pues no solo nos limpia, sino que nos protege,
si fuéramos conscientes del gran sacrificio que vivimos en la misa, nos prepararíamos bien, ¿no? Por eso la iglesia nos llama que es importante la preparación. El ayuno eucarístico es esencial, ¿no? Es disponer nuestro mundo interior para encontrarnos con él, es prepararnos con tiempo, es darle el respeto que merece, la importancia que merece. Fíjense cómo, ya voy terminando, ¿eh? ¿Cómo es? No importa la hora en que tú celebres la misa, siempre es cena. Hay sacerdotes que a veces le cambian la forma y dicen, dichosos los invitados al banquete del Señor, ¿no? Pero es que no es banquete, es cena, ¿no? Y es cena, me gustó la interpretación que escuché algún día, porque decían que cada, cada hora en la que compartimos la mesa significa algo y simboliza algo, ¿no? O sea, por ejemplo, los enamorados, cuando alguien te quiere enamorar, pues te invita a cenar, ¿no? Ya tú sabrás si te dejas enamorar o no, pero si, por ejemplo, un galán dice, oye, te invito a cenar, pues ya sabes las intenciones, ¿no? Te quiere enamorar, te quiere seducir. Entonces me parece bella la imagen y cómo yo tengo que prepararme, porque claro, en esta analogía de los novios, si el chico te gusta, pues te pones las mejores ropas, ¿no? Te arreglas, yo les digo, aquí no llegas mascando chicles, no llegas con tu gorra, ¿no? A no ser que sea la del Cruz Azul, pues se la pasas, ¿no? Pero vas lo mejor que puedes porque estás compartiendo una cena, estás compartiendo una experiencia con alguien. La preparación es importante. El ayuno eucarístico nos manda a la iglesia una hora antes privarnos de alimento para ser conscientes de aquel a quien vamos a recibir es importante, porque la misa es un encuentro real, es un compartir la mesa, es un disponerme para unir mi sacrificio diario a los de Cristo al que se entrega y ser enviado. Dichosos los invitados a la mesa del Señor, porque los que hacen alianza y son rociados con la sangre del Cordero están llamados a hacerlo presente en el mundo. Lo reconocieron al partir el pan, es decir, cuando Él se parte, cuando Él se sacrifica. Y Él se desaparece después, ¿verdad? Lo reconocen y desaparece, pero en realidad no desaparece, sino se hace presente en aquellos o mediante aquellos con los cuales ha hecho su alianza. Dios hace alianza con nosotros en cada Eucaristía y estamos llamados a reproducir aquello que vivimos, a reproducir la experiencia de compartir la mesa con Él. Amén. Si hay, ten 2 minutos para dudas, preguntas, aclaraciones, reclamos. Yo hablo muchísimo, así es que ustedes disculpen, pero ahí lo dejamos. Padre, muchísimas gracias por habernos compartido este tema, porque realmente, personalmente, me ayudó a mí a entender cómo podemos reconocerlo al partir el pan. Queridos peregrinos, los invito a que si tienen alguna pregunta para el Padre Fernando, lo hagan ahorita. ¿Ninguna pregunta? Clarísimo Padre, todo. ujú, el día de hoy, precisamente nuestro tema que en la mañana leímos fue del libro del Apocalipsis. Y tiene razón, o sea, yo no le entendí realmente lo leí 2, 3 veces y hasta que no leí los comentarios medio entendí, porque es bien difícil de entender este libro del Apocalipsis. El día de hoy nos hablaba sobre 4 seres vivientes con 7 ojos, pero después vi que eran los dones del Espíritu Santo, pero realmente para mí fue de mucha ayuda el tema que usted nos explicó, porque me ayuda a entender mejor y más que nada me quedo con la tarea de leerlo completo el libro del Apocalipsis. Así es. Pues hay un libro que vale, también pues creo que era pastor y después se convierte al catolicismo porque va a misa y se da cuenta que la misa está llena de la Biblia, ¿no? Y tiene un análisis profundo sobre el Apocalipsis que me parece bello y esta figura del Cordero se llama así las bodas del Cordero y él se llama Scott, algo de Scott, no me acuerdo qué. Scott Hahn, algo así. Ándale, Scott Hahn, que de hecho fue en Ajá, Milwaukee, ¿no? ajá.
que Ujú. él fue a alguna parroquia y ahí fue que se convirtió. La parte que hace de análisis del Apocalipsis y del Cordero me parece que es muy bella, muy, Y creo que escribió un libro sobre la Eucaristía. sí. Ok. ¿Alguna pregunta, queridos peregrinos? ¿Alguna pregunta para el Padre? Bueno, de lo contrario, queremos agradecerle, Padre, por haber compartido con nosotros este tema. Y a ustedes, peregrinos, muchísimas gracias por seguir. Estamos muy contentos de verlos aquí. Recuerden que aún pueden invitar a alguien, mándenle los videos y las personas pueden seguir caminando para encontrar a Jesús en este año de avivamiento eucarístico. Muchísimas gracias y que Dios los bendiga a cada uno de ustedes. La próxima semana tendremos una vez más al Padre Fernando Torres que nos ayudará con otra sesión de formación. Que Dios los bendiga y buenas noches. Buenas noches a todos.